preguntarte el tema de música dinámica, que sabes lo que es, ¿no? Perfectamente. El término. O sea, no sé si lo conoces por música dinámica o lo conoces por interactiva. Bueno, Sí. sabes lo que Lo es, ¿no? habéis hecho en Flatwall, ¿verdad? Me he fijado. En Flatwall está en las ciudades cuando entras y sales de Sí, los sitios. Cuando entras es como que se opaca y se quitan algunos instrumentos y cuando y cuando sales sales cambia, se sí. ponen. Está guay eso. Bueno, si quieres luego me dices qué opinas un poco en general de la banda sonora de Flatwall. Por curiosidad, si no te quieres mojar, pues no hace falta, pero vamos, aquí hemos venido a... Te lo puedo decir, ¿te lo digo ya o quieres dejarlo para luego? Dime primero el tema lo que te quería preguntar de la música dinámica. A mí me parece un recurso muy guay, también porque soy músico y todo lo que sea profundizar en esto me mola. Pero tú, ¿qué concepción tienes acerca de este tipo de recursos? O sea, es cuando vas a hacer un juego, ¿te preocupas por intentar que haya música dinámica? ¿O directamente dices, da igual, sí, ¿para qué? No hace falta. No me O algo así. preocupo en plan la música dinámica es buena y tiene que haber música dinámica. Sí que considero en escenas, sobre todo hay mucho el problema de en escenas dramáticas y tal, ¿no? Pienso, por ejemplo, a veces pienso en novelas visuales, ¿no? Que en algún futuro me gustaría hacer una. Y pienso, aquí en esta escena dramática tendría que ocurrir algo, ¿no? Pero tienes una música que va sonando de fondo y a lo mejor no coincide el momento en el que tú clicas y que ocurra eso, no Ya. coincide con la música. O volviendo a Pisa con Piña. Tiene que ocurrir algo y el momento exacto en el que ocurre eso, la música tiene que estar empezando esta parte y tiene que ser así, ¿no? En ese tipo de casos sí me lo planteo seriamente, ¿no? Como empieza con Piña que dice, vale, pues esta cosa tiene que cambiar el ritmo al que se mueve para que justo coincida con que termine en el punto exacto en el que la música va a cambiar y tal. En ese sentido sí me lo planteo. Pero no es que lo busque, ¿sabes? No es que piense en un pueblo como Flatwell y diga, pues cuando entras en la casa tiene que haber música dinámica o cuando viene un enemigo, en vez de cambiar de pista, tiene que hacer dinámico. No lo pienso así, pero sí que si veo como eso, le doy mucha importancia a la música y a la emoción que da y tal, y a ciertas escenas, sí que tengo en mente que cuál es la forma perfecta de que la música encaje con esto y tal. Ya. Y sobre todo si veo que es factible, ¿no? Porque en una novela visual, como decía antes, es como cómo haces para que encaje el momento en el que terminas de leer un trozo de texto con que la música, ¿sabes? A lo mejor piensas, es imposible. Pero en general sí que lo hago, ¿no? Si lo vemos, tenemos pizza con piña. En el juego de la espada, el sacar la espada también es dinámica. Entonces sí, pero eso, es como si me lo pide la situación. No es que Vale. piense, No lo hay que meter buscas música tampoco. dinámica, cómo podemos hacer la música más dinámica. Eso no necesariamente. Claro. Lo entiendo. Es mucho más complicado. O sea, te llevó mucho trabajo, por ejemplo, lo de la espada, que entiendo. Bueno, entiendo no, si lo hice yo. O sea, para quien no lo sepa, hicimos 4 capas, no, 6 5. capas o 5 capas. Que están. Entiendo que como lo has hecho es que están reproduciéndose todas y conforme se triggerea algo, se hace un fade entre una y otra, o no. Conforme sacas la espada, bueno, todas hay un código que está mirando a qué altura está la espada y a qué volumen está cada una de las pistas. Entonces, según vas sacando, ¿no? Dice, pues está saliendo el primer 10%, pues la segunda, bueno, la primera pista, porque empieza sin nada, va subiendo hasta que está al máximo y entonces cuando sube el siguiente 10%, empieza a subir la primera y baja un poco la segunda y así va haciendo los cálculos para que se vaya desarrollando. Vale, ¿y eso es complicado con lo que sabías hacer o no? No es muy difícil de programar. Obviamente es más complicado que simplemente tener una pista tal cual que le dices reprodúcete y ya está, pero Claro, no es muy complicado. no es una locura. Y en pizza con piña sí que entiendo que fue más complicado. No quiero spoilear, pero para forzar que un evento acabe cuando acaba el bucle, eso... No fue tan complicado a nivel de programación o tal, sino a nivel de ingenio, ¿no? Era como, ¿cómo lo haces? En este caso teníamos un evento que podía ocurrir, que podía ser, esto puede tardar lo que yo quiera que tarde, entonces voy a hacer que desde el momento en que se active hasta que termine, tarde justo lo que necesita ese trozo de música para terminar y encajar con el siguiente. Si no hubiese tenido eso, no sé cómo lo habría hecho. Pero eso, A mí técnicamente, o no se me sea, desde el ocurría. punto de vista de programar y tal, obviamente es más trabajo que tener una cosa fija, pero no es ninguna locura ni nada muy complicado.
Vale. Bueno, luego hay software que en teoría te ayuda a este tipo de cosas, como Fmod o bueno, ahí creo que Tengo hay la duda ahora de qué uno. es lo que hace Fmod realmente para que la gente quiera, porque no sé, lo veo siempre y en muchos juegos y luego es como tiene Fmod y luego la música no hace absolutamente nada, tiene el fade in, el fade out cuando se termina y ya está, o sea, lo típico y pienso, ¿por qué han metido Fmod? Era innecesario. No sé qué es lo que tiene, no lo sé. A lo Yo mejor es por efectos, no lo sé. no lo sé, a ver, es súper friendly para un músico. Para un músico ver eso es A lo muy mejor es fácil. por eso. Pero no lo sé, o sea, yo nunca he sentido la necesidad tampoco de decir, vamos a mirar con Fmod porque esto se hace mejor. Porque realmente siempre he preguntado, oye, ¿y esto es asequible hacerlo? Y siempre me han dicho que sí. O con, por ejemplo, esto no sé tampoco si es música dinámica, pero lo que ocurría a veces, que si queremos hacer una música que tenga una introducción y luego un cuerpo y que solo se buclee el cuerpo, eso a nivel de script y tal, ¿es fácil también? Es fácil. Vale. Pero Pues claro, me imagino que si Fmod es darle un clic, decirle igual, está aquí, es mucho más fácil que tener que tú que programarlo y tal. claro, es que probablemente sea eso. Lo que pasa es que luego, pues claro, Fmod es otra licencia que tienes que pagar si llegas a tanto. Ahora creo que lo han bajado, pero bueno, que si lo sabes hacer en script yo creo que siempre es mejor. Y ahora hay una empresa que creo que se llama Krill Audio, que es española y creo que está haciendo algo así, pero no lo tengo no estoy muy puesto en ello. Justo lo han preguntado en el chat el tema de otro software que ayude a estas cosas. Pero realmente es que a mí no se me ocurren aplicaciones así tan locas. ¿Conoces un juego que se llama Ape Out? Sí. Que no me acuerdo de qué estudio era, pero para quien no lo sepa es como un gorila que se escapa de su jaula y tiene que ir de aquí a aquí y por en medio hay guardias que le pegan tiros, ¿no? Y entonces la banda sonora es como hay una pequeñísima base de batería y los golpes que das y te dan suenan como platillazos o bombos o timbales y tal. Entonces estás creándote un poco la banda sonora conforme vas repartiendo. Eso, o sea, sin tú haberlo hecho, ¿es fácil también? ¿O Entiendo que cómo sí, lo porque enfocarías? ahí creo que lo que hacen, si he jugado al juego, y se aprovechan de que queda como una improvisación de jazz, entonces no tiene que tener una gran estructura y nada. Claro. Y que ahora mismo igual me equivoco porque no lo tengo súper claro en la cabeza, tendré que volver a escucharlo, pero probablemente es simplemente que cuando pegas suena el platillo o suena lo que Sí, sea, y no sé si hay mucho más trabajo detrás de que suene un platillo en vez de un bombo o lo que sea, o es simplemente suena lo que suena y como es improvisación de jazz, más o menos queda y da ya igual. está. Ya, Entonces no sería más difícil que poner efecto de golpe que sean unos platillos o lo que sea. ya entiendo ya. Pues a mí de momento no se me han ocurrido. Si tú dices que eso no es una locura, yo creo que imaginaba que no lo era. O sea, a mí no se me ocurren unas aplicaciones de música dinámica que digas, necesito algo súper concreto de software, la verdad. Probablemente las haya, lo que pasa es que ahora mismo no tengo yo en la cabeza, no sé, no tengo en la cabeza algún juego que lo utilice así. De alguna manera yo creo que Breath of the Wild sí que hace música dinámica, pero no te lo puedo asegurar. Pero es como que cuando aparecen ciertos enemigos empiezan a sonar unos instrumentos concretos o te empiezas a acercar a los guardianes estos, se empiezan a escuchar como samples de piano al revés y tal. Es muy interesante, pero no. Pero vamos, yo creo que eso es por cercanía, o sea que no tiene que tener muchísimo misterio, pero Lo vamos. del Zelda siempre se ha dicho de sus juegos, creo que se decía de Ocarina of Time también, que música dinámica y tal. Y no sé si es que yo voy muy mal y nunca me he fijado, pero creo que simplemente se refieren a que la música hace un pequeño fade y entra la música de enemigos y Sí, luego se va y entra la normal y ya está. Y eso le llamaban dinámico porque igual eso no se hacía antes. Pero no sé, recuerdo pensar, pero si este juego no tiene música dinámica, o sea, esto es dinámico. Yo habiendo jugado al Monkey Island 2, ¿no? Que eso sí fue creo que fue el primer juego con música dinámica de verdad, que se montaron un sistema y todo, ¿sabes de lo que te hablo? no. En O el sea, Monkey el Island juego 2 no lo he jugado. se hicieron un sistema que se llamaba iMuse, que hacía que con los MIDIs, bueno, no sé exactamente cómo funciona por detrás, pero hace más o menos lo mismo que Flatwell, solo que era a nivel MIDI, que es como hay Vale. una partitura general, ¿no? Y luego está la misma, pero con otros instrumentos, y no solo instrumentos, sino variaciones para cada habitación en la que entras,
y entonces te hace una transición sin cortes de entrar a una habitación y está, no el juego entero, pero por ejemplo la primera isla que tiene varias zonas y dentro de las zonas tiene casas y tal, todo es una pista continua que nunca se corta, nunca te hace el fade, sino que los instrumentos se van y entran otros y tal. Y es muy interesante sobre todo en la parte del puerto porque es eso, son varios temas que no son solo los instrumentos, cambia mucho la melodía y tal, pero a la vez es como que está todo dentro del mismo motivo y no sé, está muy guay entrar en una sala y es como que cambia y se adapte a que estás con el carpintero y tal, y cambia el ritmo y tal, y luego sales y se sigue todo como si fuese la misma pista. Está muy guay y creo que fue el primero que lo hizo. Entonces, pasar de eso a que me digan que música dinámica es que se hace un fade y entra otra música, era como... A ver, lo que supongo que entra dentro del término, aunque sea un poco prehistórico o primitivo. Y en el Breath of the Wild lo mismo, no me he fijado, pero así de primeras diría que es un poco eso, que es como que entran y salen y no realmente que la música que está sonando cambie para adaptarse a lo que está pasando.